Del Evangelio según San Lucas. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Le respondió Jesús: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Les dijo esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué ha de ocupar inútilmente el terreno? Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía. Mientras tanto, cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante. Y si no lo da, la cortas. En este tercer domingo de Cuaresma, este itinerario que nos lleva hacia la luz, la Iglesia nos da esta palabra tan seria y tan importante para que reflexionemos sobre nuestra vida interior, sobre nuestro espíritu, sobre nuestro modo de enfrentar la vida. Porque Dios se manifiesta, como escuchamos en la primera lectura, la manifestación de Dios a Moisés, que se revela como aquel que es, como aquel que tiene poder, como aquel que escucha el grito de los oprimidos, como aquel que ve el llanto y el sufrimiento de los esclavos, como aquel que tiene poder para sacar de la esclavitud, de la opresión al hombre. Porque para eso ha venido Dios, el Hijo de Dios en este mundo. Porque quiere sacar al hombre de lo más profundo del sinsentido y de el miedo a la muerte. Para eso Jesucristo ha entrado en la historia, ha sido enviado por el Padre para ayudar al hombre. Por eso la vida espiritual no es una vida mística en el sentido que no entra en la realidad y en la historia de todos los días. Dios se revela para ayudarnos en nuestra historia y no para sacarnos de nuestra historia, para que vivamos con los pies en la tierra, así como Moisés lo hizo al acercarse a ese espectáculo de la zarza ardiente. Tener los pies en la tierra para vivir una relación verdadera, auténtica, con ese Dios que se nos revela como aquel que tiene poder. Por eso la segunda palabra nos habla de esos acontecimientos, de esa historia que es una historia de salvación que Dios realizó con su pueblo. Nos habla de esos acontecimientos para que nosotros lo tomamos como modelo, para poder interpretar nuestra vida, nuestra historia, los acontecimientos de nuestra existencia terrena, interpretarlo a la luz de la historia del pueblo de Israel, porque en ella se ha manifestado el poder de Dios, que después se ha llevado a cumplimiento en su totalidad, en su plenitud, en el éxodo que ha hecho Jesucristo, pasando de este mundo al Padre y con Él a todos nosotros, sacándonos de la esclavitud a la libertad y dando un sentido pleno a nuestra existencia, viviendo en nosotros, con nosotros, estando presente en nuestra vida y sacándonos con Él a la libertad, a la tierra prometida. Y ese itinerario lo podemos realizar en la iglesia, lo podemos realizar con el pueblo que Dios ha escogido, con su pueblo santo, que peregrina en este mundo, en la iglesia, con la gracia de Cristo. Entonces el Evangelio sí nos quiere hoy ayudar a entrar en nuestra realidad. ¿Cómo vivimos nosotros los acontecimientos que hablan de desgracia y de injusticia? Así como lo dice el Evangelio,
esa abominación que realiza Pilato mezclando la sangre de los galileos con la de sus sacrificios. Una injusticia grandísima para el pueblo de Israel. Lo más santo viene depravado, lo más santo es contaminado, la sangre. Y cómo vivimos, cómo es nuestra actitud frente a la desgracia de este mundo. Y nos pone esta desgracia que aconteció donde se desplomó esa torre matando a muchas personas, 18. ¿Cómo interpretamos nosotros los acontecimientos? Verdaderamente son una manifestación que Dios permite para que nos convirtamos. Verdaderamente nosotros podemos ponernos frente a este acontecimiento con un espíritu de conversión, o no nos toca para nada lo que pasa alrededor nuestro. El sufrimiento, las desgracias, las injusticias nos ayudan a ponernos en un espíritu de conversión, porque si no nos convertimos, pereceremos todos de la misma forma, del mismo modo. Es una llamada a la conversión. En este mundo lleno de noticias, quizás ya ni nos tocan. Quizás todo lo vemos como un espectáculo que no toca nuestra vida. Quizás pensamos que nunca nosotros vamos a entrar en un sufrimiento que nos sobrepasa, en una injusticia que nos destruye. Quizás no lo pensamos. Quizás nos creemos muy seguros de nosotros mismos. Por eso termina diciendo la segunda lectura: el que está en pie, cuidado que no caiga. Porque todos esos acontecimientos del pueblo de Israel son una amonestación para nosotros. Así es, las desgracias, los acontecimientos, las injusticias son una llamada a la conversión para nosotros. Por eso inmediatamente Jesucristo habla de esta parábola de la higuera. ¿Qué fruto hay en nosotros frente a estos acontecimientos? ¿Qué fruto hay? ¿Hay fruto de amor? ¿Respondemos al dolor con el amor? ¿Respondemos a la injusticia rezando por aquellos que hacen el mal? ¿O estamos totalmente aislados? No nos dejamos tocar. Somos como los patos que están en el agua y no se mojan. Sí, esta Cuaresma nos quiere ayudar a entrar en los acontecimientos que nos rodean y a los acontecimientos de nuestra vida, no como espectadores, no como gente alienada, sino como aquellos que sufren con lo que sufren, que se alegran con los que se alegran. Eso es un cristiano que se alegra cuando un miembro es honrado y sufre cuando un miembro está sufriendo, un miembro de su cuerpo. Así que convertirnos hoy es entrar en nuestra realidad, entrar en la realidad y en el momento histórico en el cual estamos viviendo, y entrar con fe, porque esta higuera nos hace presente la iniciación cristiana, aquellos que son iniciados a vivir con fe en este mundo, a no pasar como gente que no tiene fe, sino gente que sabe vivir los acontecimientos a la luz de la fe que recibimos en la iglesia. Por eso el Señor tiene mucha paciencia con nosotros, mucha paciencia. Nos dejaré otro año, nos dará otro abono, quizás otros acontecimientos humillantes para que realmente podamos mirarlo a Él y convertirnos, cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de ponernos frente a los acontecimientos y sufrir y gozar con los que sufren y los que gozan.